veníamos aquí, en lo que son los Toriles está el bar. Es un hotel muy bonito, es una idea muy original. Aquí hicieron, pues yo creo que en los 90s, cuando Genaro Borrego era gobernador priista aquí de Zacatecas, le dio un impulso importante al turismo y una vecindad, que era una vecindad, hoy se llama el Mesón de Jovito. Es un hotel muy agradable. Dicen que aparece el fantasma del comandante Borolas bien persa, persiguiendo a la gente en la noche, pidiendo una copa de bacachá. ¡Ay, mi bacachá! Dicen que va diciendo. y es muy bonito, es un hotel muy bonito. La última vez, antes de esta, la penúltima vez que estuve aquí, me quedé ahí en el Mesón de Jovito. Hubo un congreso del PRD a principios del siglo XXI, 2002 quizás, fue un congreso muy importante aquí. Y los jefazos nos quedamos, es una paradoja, porque yo era integrante del Congreso sin voto, yo no era delegado efectivo. Nuestro grupo era muy pequeño. El MOVI, el Movimiento de Bases Insurgentes, que encabezaba Raúl Álvarez Garín, éramos un triunvirato, pero el líder era Raúl Álvarez Garín, y ambos ya fallecidos. Y ahí nos hospedaron. Yo era de la presidencia colectiva del Congreso. Yo fui miembro de la presidencia colectiva de los congresos del PRD, que eran intensísimos. Era la base del PRD, era levantisca cabrona. No, hombre, eran una cosa. Hoy viendo los congresos de Morena, digo, nada que ver, no, hombre, el PRD. Y aquí en Zacatecas tuvimos un congreso relevantísimo. Fíjense, me fui por ahí, me estoy acordando, ya se los cuento. Yo vine con voz, solo con voz. Y en ese congreso cambiaron los estatutos del PRD. Tenían un proyecto chafas que restringía los derechos democráticos de los militantes del PRD y metía el método de selección de candidatos por encuesta. Nosotros nos opusimos, cabrón, somos unos demócratas convencidos de toda la vida. Solo con mi intervención inicial, cada corriente tuvo derecho a intervenir al inicio del Congreso, solo con la voz, solo con el discurso, 15 minutos. Solo con mi discurso logré que la base se opusiera y rechazamos el proyecto de estatuto. Les ganamos la votación, fue una cosa importantísima. Yo tengo, bueno, ya me conocen ahora, pero en ese tiempo todavía no era yo conocido. En el PRD ya, en los debates del Consejo Nacional había avanzado. Pero ese fue quizás mi intervención más importante. Solo con la voz. Eso es poderosísimo. Sin un solo delegado, sin un solo voto, solo con mi discurso, ganamos ese congreso. Se metieron a operar, cabrón, los líderes de las corrientes, Bejarano dentro de ellos, para darle vuelta a lo que habíamos logrado. Camilo Valenzuela también tuvo una intervención importante, pero la mía fue la parteaguas. Fue aquí en Zacatecas porque era Amalia García, la presidenta del PRD, zacatecana, luego fue gobernadora de Zacatecas. Y entró en su lugar Rosario Robles. Rosario Robles llegó en avión privado aquí. Era un escándalo de ahumada. Era un rumor a voces en el Congreso que había llegado. Ella había salido de jefa de gobierno. Ella entró el último año en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas, que en el 2000 se fue de nuestro candidato a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, de la República, la última candidatura que tuvo, y ahí nos hospedamos en el Mesón de Jovito, me acuerdo bien. Entonces, ahí me hospedé la primera vez en Mesón de Jovito, además era relativamente reciente, pues era un hotelazo en el centro de Zacatecas. Zacatecas es chiquito, está muy bien ubicado. Que está, pues, no está lejos, está en el centro también, te vas caminando igual al centro. Se te puede hacer más pesado el regreso porque es una subidita. Y tienes el Museo Francisco Goiti aquí a un costado.
Es un hotel muy bonito, muy bonito. A mí siempre me gustó mucho. Veníamos a veces a desayunar aquí, a veces al bar. Yo creo que en ese tiempo todavía yo me echaba algún ron, alguna cosa. Estamos hablando de los 90s. Y por primera vez me quedé aquí, me dijeron, ¿dónde te quieres quedar? Ah, pues en el Quinta Real, como querer me quiero quedar ahí. No, hombre, el personal es de primera. Ahorita la joven que está aquí al frente ha sido súper gentil, nos regaló agüita de Jamaica, nos ayudó, no, muy gentil. Nos prestó aquí esta mesa porque vamos saliendo de la habitación, nos extendimos hasta las 6, porque el vuelo es a las 8:40, saliendo aquí salgo pitando al aeropuerto. Y no es una ganga, pero están hoteles boutique mucho más caros, pero mucho más caros. Y la tarifa con todo razonable, la habitación muy, muy bonita. Viene, estuvimos muy a gusto, quedé convidado de regresar. En fin, pues esto queremos abrirlo para todo el mundo, para el pueblo. El pueblo tiene derecho a todo. En el PRD, los que eran de izquierda cantaban el himno con la izquierda en alto, con la B en alto. Y yo, como soy de izquierda, siempre lo canté así. Y ahora ha sido un símbolo de identidad. En las sesiones solemnes había la pasada legislatura, el presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas, no se llama así, tiene que ver con el ejército. Era militar. Son la mayoría muy rígidos. Se ponía verde. Una vez que me invitaron a Palacio al 20 de noviembre, y yo cantando el himno, se moría de rabia. Defensa Nacional, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional. En las sesiones solemnes, instalación del Congreso, la primera vez que fui diputado, 1 de septiembre de 2009, con mi chamarrita de algodón, vino, pantalón de mezclilla, una camisita pedorra. No, hombre, se morían de rabia. ¿Cree que el juez que quería el golpe de Estado vaya a la cárcel? No, hombre, es ministro de la Corte, no es juez, Luis María Aguilar. Son unos cerdos. Él y otro están vinculados a una asociación de amparos que están litigando todo en contra del compañero presidente y son ministros de la Corte, son juez y parte y les vale madre. No solo no se recusan, recusarse es que tú pides que te quiten porque tienes interés en el tema, es un término legal, es como excusarte de participar en una decisión donde vas a ser parcial porque tienes una posición al respecto, claramente preestablecida. El término legal es recusarse, porque tú eres quien te pides que no estar en ese tema. Estos al contrario, piden el expediente. No tienen vergüenza, son terribles, son corruptísimos. Hoy, hace 60 años, se dio la marcha sobre Washington. En plena efervescencia que el parteaguas fue Rosa Parks, 1959, si mal no recuerdo, que subiéndose a un autobús en Montgomery, como por ser negra, afroamericana dirían hoy, tenía que irse de la mitad de los asientos hacia atrás, y si se llenaba la parte delantera y llegaba un blanco, te tenías que levantar. Hoy parece un asunto menor, no eso que es muy grave. Rosa Parks, llegó un blanco, un hombre. A ver, en esa época yo crecí con la enseñanza de mi abuela que yo me movía en transporte público. Y una cosa que como hombre tenías que hacer, siendo niño inclusive, no hombre, que una mujer se parara para darte el asiento, eso era inaceptable. No, eso era muy violento. Fíjense lo que estoy diciendo, muy violento. Tú tenías que darle el lugar a una mujer, que una mujer pagara la cuenta. No, hombre. O sea, mi abuela una vez, me acuerdo que estaban vendiendo helados y yo, pues, se me antojaba, y me prestó, no me acuerdo quién, entonces mi abuela estaba enfurecida. Pero además estaba una niña, me acuerdo perfecto, era muy, muy bonita de niña y de jovencita también, Lucero.
pensó mi abuela que ella me había prestado, puta, me quería desollar, cabrón. Yo, no, mamá, no. Y ella, no, yo no le presté nada, señora. Pero mi abuela estaba en la idea. Era otra época, o sea, las mujeres, era una cosa dual también, porque la violencia contra ellas ha estado permanentemente, pero la caballerosidad era una exigencia de educación, de trato y de principios. Entonces, que Rosa Parks, siendo mujer, le diera lugar a un hombre blanco, pues era muy violento, cabrón, y se tenía que hacer porque la ley decía que así debía ser. Una cosa muy cabrona. Pues no eran tratados como seres humanos. Y Rosa Parks se quedó sentada. Dijo, estoy muy cansada. Nunca quedó claro si estaba cansada del racismo o cansada de la jornada o cansada de las dos cosas. A partir de ahí empezó una lucha. Primero una huelga, un boicot a los autobuses de Montgomery que encabezó Martin Luther King. Lesey insistió mucho que el Fondo de Cultura Económica publicó un documento, un librito chiquitito que tiene el discurso Yo tengo un sueño, que es lo que da título a la charla que ahorita explicaré, el balance a los autobuses, al boicot a los autobuses de Montgomery. Más de un año los negros y negras, hoy afroamericanas, no usaron los autobuses y se vieron sometidos a una presión enorme, porque primero con taxis también lo prohibieron, que les hicieron chingadera y media para reventar el boicot. Caminaban 20 kilómetros a veces, además de su durísima jornada de trabajo, y el pueblo se galvanizó y derrotó el racismo y logró que se modificara la ley para que eso no siguiera existiendo, esa segregación y esa discriminación. Entonces fue el banderazo de salida. Entonces fueron años de lucha y de respuesta brutal de los blancos ignorantes, racistas, los que eran, no todos los blancos, que hacían linchamientos y actos brutales. Y en 1963 se dio una gran convocatoria que se llamó la Marcha sobre Washington. Se calcula en 1 millón, creo, de personas, no solo negros. Muchos, estaba ahí Marlon Brando, por ejemplo, que es un tipazo, ya murió. Gran actor. Había actores importantes, blancos, y actrices que apoyaron la marcha. Y el momento estelar fue la lectura del discurso. Martin Luther King era un doctor en teología, muy preparado, un hombre brillante, ya era premio Nobel de la Paz, y vivía bajo una tensión brutal. Hay películas buenísimas, es un hombre muy joven. Aquí está Marlon Brando con nada menos y nada más que James Baldwin, en ese evento. James Baldwin, un hombre brillantísimo. También yo les he dicho, la película No soy tu negro es el hombre más brillante que yo he escuchado. Es impresionante. Su lucidez y su cultura, sobreviviente de toda esa camada de luchadores y luchadoras sociales. Angela Davis, de los pocos sobrevivientes que ya eran importantes en esa época. Y el doctor King, Martin Luther King, que es un ministro del culto, que sostenía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia, leyó el bellísimo discurso Yo tengo un sueño, que en esencia dice que sus hijos, sus nietos, creo que dice sus nietos negros y los nietos blancos, se reúnan en hermandad a convivir sin ninguna diferencia. Hace 60 años del discurso y sigue sin lograrse. Vivimos un racismo y un clasismo feroz en el mundo, no solo en Estados Unidos, donde es muy agudo, y en México, donde es brutal. Es infame que en pleno siglo XXI siga habiendo gente que piensa que vale más por su color de piel, que es superior a otra. No es un asunto solo, puede ser de maldad,
pero es un tema donde tú tienes que, la manera, no puedes justificar la opresión del otro si es tu igual, tiene que ser un inferior. Entonces es su raza, es su color de piel, es su origen, es su nación, es su lengua, y de esa manera tú ya no ves a un igual y por lo tanto lo sometes, lo atropellas, lo degradas, lo explotas, lo avasallas. La mujer es inferior, entonces sobre ella con toda la brutalidad. Es la visión de la dominación que ha sido sobre los afroamericanos, que ha sido sobre los mexicanos en Estados Unidos, que aquí se reproduce. Ahora que estuve en Juárez, gente queriendo correr a madrazos a los migrantes, olvidándose que son migrantes también, que llegaron en la misma condición. Estoy leyendo, es un libro, me gustó al principio, de Marcos Aldana Aguirre, Juárez en Juárez. Es lo primero, Juárez, el benemérito y la ciudad. Y tiene una cosa bien bonita, tiene varias. Pero les quiero leer esta. El libro tiene sus inconsistencias históricas, habla mal de, por ejemplo, habla mal de Ricardo Flores Magón, es de una ignorancia absoluta. Pero hay una parte aquí, el primero, el Juárez que llegó a Juárez, dice que tenía 60 años y tal, y había quien le criticaba que él era civil y que no se jugara la vida y que no estaba al frente de los ejércitos y todo, era líder de los liberales primero y de la lucha contra el imperio después. Se dice fácil. Y entonces comenta este hombre una cosa que yo no sabía. Era el Heraldo, aunque es una de organización editorial mexicana, de los Vázquez Raña. Y la sala de juntas es una sala impresionante porque los medios fueron muy poderosos económica y políticamente, los medios escritos. Y el que era el diario más importante en Juárez o el que era el diario más importante en las capitales o en el estado, pues jugaban un papel importantísimo. 3,000 trabajadores llegó a tener este medio. No, creo que no el Heraldo, el otro que fue también. ¿A dónde fuimos? El Mexicano, pues se llamó el otro, el primero. Y ahí tenían un montón de libros y vi y me llamó la atención y me lo prestaron. Fíjense, dice, este hombre sobre Juárez, que lo critican todavía porque... Entonces dice, por otra parte, estuviera acá en Chihuahua, llegó hasta Juárez, se llamaba Paso del Norte y cambió su nombre justo porque Juárez ahí tuvo decisiones muy importantes. O en cualquier parte del país, el blanco a tirarle era Juárez y la bala le podía venir de un francés, de un conservador o de uno de los suyos, pues en caso de morir automáticamente pasaría a ser presidente González Ortega, zacatecano, por cierto, general. Respecto al dinero, llevaba más de 2 años sin recibir su sueldo, Juárez, de presidente. Más de 2 años sin recibir su sueldo, muriéndosele de hambre sus hijos en Estados Unidos. Se le murieron 2 o 3, ya no recuerdo, dentro de ellos el más querido por él. Su mujer pasando penalidades, Margarita Maza. Unos soldados, entre ellos chihuahuenses, en el frente de Monterrey, le enviaron 5,000 pesos que con cortesía devolvió. Estos son fragmentos de las cartas que se cruzaron. Monterrey, agosto 11 de 1866. Señor presidente Juárez, adjunto encontrará letra por 5,000 pesos que los soldados del Ejército del Norte mandan a usted como un pequeñísimo obsequio. Mariano Escobedo. Chihuahua, agosto 20, General Escobedo. Suplico acepte para usted y sus compañeros las gracias por esta prueba de cariño que conservaré para siempre. Si las circunstancias no fueran tan aflictivas, si el erario pudiera cumplirles puntual y con justa retribución y no tuvieran que sufrir días de privaciones y miserias en que acaso no podamos darles ni un miserable rancho, yo haría uso del obsequio. Pero no tendrá mal que le suplique que distribuya dicha suma entre las mismas personas. ¿Qué tal, cabrón? 2 años sin cobrar su sueldo de presidente del Ejército del Norte, le mandan 5,000 pesos y él lo regresa y dice,
repártanselo ustedes, que muchas penalidades pasan, defendiendo a la patria. Qué grande Juárez, cabrón, qué grande. Como grande fue Martin Luther King, que hizo ese, yo creo que tenía 30 años y mucho, cuando hizo ese discurso, 32, porque murió en el 68, asesinado, creo. 68 murió Robert Kennedy. Quizás Martin Luther King fue asesinado en el 67. Ahorita lo checamos. De 38 años murió. Entonces 63 andaría en 33 años. Un hombre muy formal, de traje, ya con 3, 4 hijos. Era otra época. Y hace ese discurso bellísimo que quedó para la historia. Todo el mundo lo comenta. Tenía 34 y murió en el 68. En el 68. Entonces, Bob Kennedy murió en el 69. 34. Y él sabía que iba a morir asesinado. Había protestas. Hay una película buenísima, una biografía, ya no lo sé, porque alguien que fue su secretario particulero, si mal no recuerdo el nombre, hizo una biografía de él en 3 tomos. Yo me eché uno como de 1000 cuartillas y faltan 2 más, que solo está traducido el primer tomo al español, lo conseguí en Argentina, me acuerdo. Y creo que el tercer tomo es como de 2000 cuartillas, es una locura, pero es buenísimo, buenísimo, un gran libro sobre Martin Luther King. Y les he platicado que en ese libro, el Fondo de Cultura Económica, está Yo tengo un sueño, el balance que te cuenta toda la lucha del boicot a los autobuses de Montgomery, que eso es antes que el discurso Yo tengo un sueño. Y la carta desde la cárcel de Birmingham, que no me cansaré de comentarla con ustedes, porque la gente es muy fácil decir, lo que tenemos que hacer es esto, como si fuera un asunto de una idea y de falta de claridad de cuál es el camino. Entonces, a Martin Luther King, pues los compañeros son cabrones, mezquinos, envidiosos, las más de las veces. Si no lo metían a la cárcel, decían que qué casualidad, que cómo era posible que no lo hubieran metido a la cárcel. Y si lo metían a la cárcel, decían que se hacía el mártir. No, son unos ojetes. Y en el caso cuando lo meten a la cárcel en Birmingham, estamos en una digresión, volvemos a lo de la carta desde la cárcel de Birmingham. Yo apoyé a 150 trabajadoras de limpieza la primera vez que fui diputado, 2009, y lo único que pedían ellas era que les pagaran el día de la quincena, el 15 y el último día del mes. Punto. No pedían ninguna otra cosa porque les pagaban el 3, el 4, el 5. Y ellas pues batallaban. Si ya de por sí la quincena se te hace larga, que se tarden los días que quieran después para pagarte, es una chingadera. Ellas ponían la escoba, ponían el trapeador, ponían las cubetas, o sea, una cosa infame. Mayoría mujeres. Cuando me enteré me indigné mucho y las encabecé en una lucha porque les reconocieran sus derechos y las corrieron. No solo no las reconocieron, sino las corrieron. Y entonces yo, indignado, tomé la oficina del secretario general, que era una oficina elegantísima, mucho mejor que la de cualquier diputado, con elevador propio para llegar a su oficina y todo. Y entonces un día estábamos ahí comiendo carnitas, y les dije, yo no se desesperen, vamos a ganar. Y una de ellas me dijo, diputado, yo ya gané. Yo pensé que no valía nada. Nací mujer y pobre y me madreaban y me menospreciaban y me maltrataban. Yo pensé que no valía nada. Usted me enseñó, me dijo eso. Yo ya gané. Yo sé, usted me enseñó que la dignidad de los seres humanos se debe respetar, que mi dignidad debe ser respetada. Yo ya gané. Ay, cabrón, qué fuerte me pareció lo que me dijo. Entonces, volviendo a la carta desde la cárcel de Birmingham, le están criticando la feroz represión, brutal. Meten a la cárcel a niños, porque ya hay un momento en que todos los jóvenes y los adultos participando en marchas fueron encarcelados. Martin Luther King mismo está encarcelado en Birmingham. Les echaban perros, policías, que los
destrozaban. Cosas, no, gases lacrimógenos era lo más leve, en vivo, con las televisoras programando, dando en vivo la protesta y la represión, y les valía madre. Entonces le dicen, tú ni eres de Birmingham, tú eres de Montgomery, ¿qué haces aquí? Eres el responsable de la represión, lo que tenemos que hacer es negociar, hay que negociar. Y entonces les dice, claro que hay que negociar, por supuesto que hay que negociar, obvio que hay que negociar, pero para negociar hay que tensar a todo lo que dé, para obligar al adversario a reconocer que tiene un problema y obligarlo a sentarse a resolverlo. La gente piensa que negociar es que ya te sientas y resuelves, pero si quien te está dominando piensa que tú no le haces ni cosquillas, le vale madre negociar nada, te sigue madreando. O sea, tú necesitas generar una condición tal, es obligar al adversario a reconocer que tiene un problema, para que tenga voluntad de sentarse y tenga voluntad de resolverlo. Un pacifista, Martin Luther King, con Malcolm X, que no renunciaba a la lucha violenta, pues tenía una diferencia de visión y una discusión muy acre, sobre todo de Malcolm X. Eran unos hombres y mujeres excepcionales. Pues hace 60 años se hizo ese discurso, esa gran marcha. Hay fotografías buenísimas, bellísimas, de esa gran concentración que no se había dado en la historia de los Estados Unidos, que cimbró al país. John F. Kennedy era presidente de los Estados Unidos, llegó a recibir en más de una ocasión a Martin Luther King, pero uno le cuesta trabajo entender porque también le prendían fuego a su casa, sí, hombre, hicieron cosas terribles, con ellos adentro. Una vez casi se quemaba Malcolm X y su familia. Los afroamericanos han sufrido mucho, han con H. No, y acuérdense, ahí están las niñitas que iban a hacer su primer comunión y que explotó la bomba y mató a las 6, chiquititas de menos de 10 años. No me acuerdo en qué iglesia fue una cosa terrible. La casa de Martin Luther King también la quemaron varias veces. No, era terrible, se necesitaba un valor. Sabías que te iban a matar, hombre. No, ahí no había ninguna posibilidad de que tú salieras vivo. Quien salió vivo contra todo pronóstico. Entonces hoy se cumplen 60 años, I Have a Dream. Gran discurso. Léanlo, es chiquitito. Estaba pensando hoy titular Larga vida a los libros de texto, que en 1961 se hizo la Comisión Nacional de Libros de Texto y la Acción Nacional, los Paniaguados, y la alta jerarquía católica dijeron que eran libros comunistas. Les he dicho que a los maestros que enseñaban a leer y escribir después de la Revolución les cortaban las orejas, los desorejaban, decían que eran comunistas. La jerarquía católica, la alta jerarquía católica y la derecha siempre estaba en contra de que el pueblo tome conciencia, conozca su historia, lea, se prepare, tenga criterio propio, sea libre. Siempre está en contra de eso. Y un libro es peligrosísimo. Ellos quemarían todos los libros, no solo estos. Condenarían, como lo hizo en su momento la Iglesia, los libros al fuego. Todo lo que cuestionara su visión. Su visión es así, de fe, no de conocimiento. Su visión autoritaria, su visión misógina. Entonces, empezaron hoy las clases y es muy grave la situación porque son muy irresponsables. Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Guanajuato no entregan los libros por sus huevos, pasándose por encima su responsabilidad, porque yo les decía, en el caso de Estados Unidos, te cuesta entender que el presidente de Estados Unidos dice, oigan, eso está mal, y el gobernador le vale madre, sigue reprimiendo a la gente, porque como es una federación, pues los estados tienen un margen de maniobra grande, pues tienen leyes propias, inclusive prácticamente contradiciendo la Constitución Federal, que no deberían. Entonces,
En este caso, Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Guanajuato violentan el derecho de la niñez al aprendizaje y incumplen su responsabilidad. Chihuahua y Coahuila tienen controversia con un amparo otorgado de este pinche juez Luis María Aguilar, que tuvo 8 meses en el cajón el litigio por impuestos por 25,000 millones que no paga Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, pero esto lo resolvió en menos de 30 días. El Estado de México y cabrón, se me fue ahorita su nombre, Del Mazo no tiene madre. 20 amparos individuales ganaron y a 2 millones de niños no les entregan los libros. O sea, los 20 amparos, pues ahí esa familia no se lo entregas. Y los otros, casi 2 millones de niños, ¿por qué no se lo entregas? ¿Por 20 casos? ¿Cuándo han hecho eso? Cuando hay cosas de injusticia y le entregan un amparo a alguien y lo hacen generalizado. Es de una irresponsabilidad brutal. Brutal. Está cabrón. Es muy indignante, la verdad. También un día como hoy nace Práxedis Guerrero, que ese no lo mete en los libros de texto, un gran idealista en el sentido no filosófico, sino en el sentido de soñador y de luchador por sus ideales, que la visión idealista de la filosofía es otra cosa, que no voy a meter ahora a explicar. Era un hombre de familia acaudalada y se fue a vivir de trabajador y a vivir de sus propias manos y se la jugó con el Partido Liberal. Y murió Práxedis en la toma de Palomas, creo. Ya no me acuerdo, era el hijo político de Ricardo Flores Magón. Cuando se enteró, Ricardo Flores Magón estaba deshecho. Hay un libro, Precursores de la Revolución Mexicana, que hizo la selección Diego Flores Magón, es espléndido. Lo publicó la Cámara de Diputados y está en venta ahí en el Hijo del Aguizote, ahí donde está el archivo de los Flores Magón, en la calle de Colombia, si mal no recuerdo, en el centro histórico. Es un libro espléndido. Ese no lo recomendé en los recorridos. Ese es un gran libro, gran libro. Y también un día como hoy de 1978 se estableció una huelga de hambre en la Catedral de Madres de Desaparecidos Políticos, del gobierno que hacía desapariciones forzadas. Detenía a jóvenes revolucionarios, guerrilleros, algunos, y los desaparecían. No volvieron a aparecer nunca más, los asesinaban. Guaymas, Cartagena, fue el primero que logró Rosario Ibarra, que apareciera sin una pierna. Le habían cortado una pierna. Grande el Guaymas, grande. Se formó el grupo Eureka después de esta huelga de hambre. Eureka. Con doña Rosario Ibarra al frente, Ibarra de piedra, que se burlaban de ella porque traía como si fuera un escapulario la foto enorme de su hijo Jesús, que nunca apareció. Jesús Piedra Ibarra. ¿Qué cosas? Porque ahí se olvidan estas cosas. Un día como hoy de 2010 suspende operaciones Mexicana de Aviación. Debió haberlo puesto a echarlo a andar un día como hoy, compañero presidente, para que fuera todavía más cabrón el contraste con el comandante Borolas alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Pues aquí estoy yo en un apoyo, siendo diputado. Ya llevaban 8 años de cerrado, pero desde que cerraron yo era diputado. Y ahí estuve apoyándolo siempre. Y ahí fue una dura lección para los pilotos, sobre todo, y algunas sobrecargos que no se sentían trabajadoras. Y que después de eso fue infame. Ya tenían jubilados, perdieron su jubilación, se las dejaron de dar, después de trabajar toda su vida. Y que la jubilación no se la regalaban, ya la habían pagado, ellos habían aportado la parte que les correspondía. Nos llegaron sin nada de la noche a la mañana. Fue infame lo que hizo
el comandante Borolas, y todavía hay quien lo apoya, está cabrón. Es el colmo. A ver, Vicente ha jugado un papel importante en la lucha de nuestro movimiento. Yo creo que en general, pues todo el mundo tenemos una posición política. Todo el mundo tenemos una posición política, él se ha definido dentro del movimiento, pero también, pues dentro de esto, yo no digo, y no he dicho nunca que sea deshonesto, pero pues hay muchos factores en toda competencia. Y bueno, no puedo hablar de ese tema. Después, el 7. Estoy leyendo el de Villa, que está bastante bueno, pero como me lo sustrajeron, me puse a leer un poco más que este se lee en nada. Pero les digo, habla mal de Ricardo Flores Magón, o sea, desconoce, porque hubo una leyenda negra contra él por intento de revolución en Baja California, lo acusan de filibustero, están equivocados, y este hombre pues está equivocado. Yo creo que era de los periodistas de la vieja guardia del PRI, entonces es bastante conocedor de la parte liberal, y con los prejuicios que había del proceso revolucionario, pues hubo a quienes se les metió. O sea, Villa, que es un gran revolucionario, pues ha batallado desde siempre, lo acusaron de cuatrero, de ladrón. Ahora, si leen, sin haber leído sobre Villa, si leen sobre este último que yo estoy leyendo, no, pues se van a hacer una idea espantosa, porque su parte, Villa tenía unas cosas terribles, era una fuerza de la naturaleza, y cuando entraba en una cosa oscura era terrible, era muy cabrón. Pero tienen que leer a Friedrich Katz y sus 2 tomos, o mínimo el Pancho Villa de Paco Ignacio Taibo, para entender un personaje de esa dimensión. Y la vida no valía nada, la de él incluido, encabezaba las marchas, las cargas de caballería, alguien metas a investigar lo que es una carga de caballería, sales a pecho descubierto a confrontar al enemigo a caballo, te llueven las balas, y el general Villa encabezaba esas pinches cargas. O sea, se jugaba la vida en cada batalla, para decirlo claro, no a los generales que estaban allá en el pinche cerro viendo, alguna vez le pasaban esas cosas, pero cuando era comprometida las batallas, él encabezaba personalmente. Bueno, aquí comenté ayer la toma de un cerro que no querían tomar porque ya los habían madreado, ya en la misión suicida, y él lo encabeza. Es para que vean cómo muere. Voy por delante para que vean cómo muere un hombre. No seas mamón, o sea. Estamos en el proceso, en el momento de la veda, de aquí al 6 de septiembre, que ya anunció el compañero presidente que se va a entregar el bastón de mando, que va a entregar el liderazgo, que es una cosa muy fuerte, la verdad. O sea, yo cuando dijo que iba a entregar el bastón, que iba a entregar el liderazgo, la estafeta le iba a dar, dije, espérame tantito, cabrón. O sea, es muy fuerte, muy importante. Hoy nos mencionó a los 6, somos hermanitos, que nos tomemos de las manos y cantemos aleluyas. Eso no lo dijo, eso lo digo yo. Es un cabrón bien hecho. Dijo que la atención natural, yo creo también lo mismo. Él sigue convencido que fue correcto no hacer debates. Yo no estoy tan convencido. Yo creo que ahí hubiera habido distensión. ¿Qué opina de la encuesta del Reforma? Pues mira, le pone muy lejos, me dice, me pone en tercer lugar el Reforma. Ahora sí que yo tengo otros datos, pero no hay nada que decir. O sea, la encuesta que decide no es la del Reforma, es la que se va a hacer a partir de hoy y que se dará a conocer antes del 6, para el 6 hacer la ceremonia de relevo. Entonces, francamente me da lo mismo lo que digan las encuestas de la derecha.
Pero no es un asunto menor que habiéndome inclusive no incluido nunca, hoy den esa información, me reconozcan. En tercer lugar, que a mí no me parece así que ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Ojalá se componga la relación con Sin Censura. Y yo siempre he sido derechos con usted, no está descompuesta. Yo hice un comentario aquí y Vicente Serrano es un jarrito de Tonalá. Está en el ojo del huracán todo el tiempo y hay un comentario y él lo distorsiona, pues hasta se parece a Marcelo Ebrard. Yo no dije lo que él dice, punto. Y además yo no podía hablar sobre el tema hoy y hoy, yo ayer tuve intercambio con él y a mí me parece que se aclararon las cosas, pero él hoy se va con todo incorrectamente porque yo no le puedo responder, estamos en periodo de veda. Pero pregúntale a él, man, pues a mí qué me preguntas. Yo aquí hice una serie de aseveraciones que no puedo volver a comentar porque ya estamos en veda y Vicente Serrano se aprovecha de que no le puedo contestar para estar intrigando. Bueno, pues incorrecto. O sea, Vicente no ha oído lo que dije y está mintiendo sobre lo que dije. Lo que yo dije ahí está y lo sostengo. Punto. Ni parece periodista. Vicente Ebrard pues dice cosas que yo no dije. O sea, francamente, que Vicente Serrano se disculpe del periodismo, se sigue mintiendo. O sea, eso no es ético. Él puede tener partido, él puede apoyar a una persona, tiene derecho a lo que quiera. A lo que no tiene derecho es a ser cobarde, porque ayer estuvimos hablando y no me dijo lo que hoy dice públicamente y ayer yo le podía responder y él no puso nada. Así es que la cobardía yo no la respeto, ¿eh? La cobardía y la intriga yo no la respeto. Si dice mi amigo y está entrando en un terreno de cobardía y de intriga que no es de amigos. Punto. Yo le sostengo lo que dije. Chao del tema. Ya. Querían que se los dijera, ya se los dije, para que sigan tocándome el nervio. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me están cucando? Porque si vinieron a defender a Vicente Serrano, pues le salió el tiro por la culata por estar dando guerra. Me da tanto gusto que haya menores de edad que siguen nuestras videocharlas. Nos vemos porque salgo al aeropuerto. Si no, me deja el avión. Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, Noroña es pueblo. Noroña es pueblo, y el pueblo dice que ahora le va.